quinto video del capítulo de inflamación y reparación. Continuamos con inflamación crónica de tipo granulomatoso. Hemos mencionado que los granulomas son una de las formas de la inflamación crónica. Definición de granuloma: acúmulo redondeado de macrófagos activados que por su disposición cohesionada dan la impresión de ser un epitelio. Se les llama entonces células epitelioides. Parecen un epitelio, pero en realidad son histocitos o macrófagos que se encuentran activados. Rodeando al granuloma tenemos un collar de linfocitos. Estamos hablando en este caso fundamentalmente del granuloma de tipo inmunitario, porque vamos a ver en las siguientes diapositivas características de los granulomas no inmunitarios, también llamados granulomas a cuerpo extraño. Los histocitos o macrófagos activados que forman los granulomas pueden fusionar sus membranas. Al fusionar sus membranas quedan células grandes con muchos núcleos, un solo citoplasma, pero muchos núcleos, porque han fusionado las membranas. A veces estos núcleos se acomodan en la periferia de esta célula grande y se llama célula gigante tipo Langhans. O a veces los núcleos están dispuestos al azar, un solo citoplasma grande y varios núcleos dispuestos al azar. Se les llama entonces células gigantes tipo cuerpo extraño. Causas de los granulomas inmunitarios. Tenemos agentes infecciosos. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, Treponema pallidum. Tenemos las diferentes bacterias que dan lugar a la brucelosis. Son diferentes especies del género Brucella. Enfermedad por arañazo de gato es una enfermedad producida por la bacteria Bartonella henselae. Linfogranuloma venéreo, causado por la clamidia trachomatis. Infecciones por Yersinia enterocolítica, una bacteria del tubo digestivo que da lugar a cuadros de enterocolitis, pero que también produce granulomas. E infecciones crónicas por hongos, también infecciones crónicas por hongos. Es muy típico que se formen granulomas. Tenemos algunos casos de reacciones a drogas. Y sarcoidosis, que es una enfermedad en la cual se forman granulomas, pero sin causa conocida. Granulomas no inmunitarios, se llaman también granulomas a cuerpo extraño. Los cuerpos extraños pueden ser hilos de sutura, talco, astillas incrustadas en la dermis, etc. Son material inerte que toma contacto con nuestros tejidos. Y nuestros tejidos forman lo que se denomina granulomas tipo cuerpo extraño, que son una forma de granulomas no inmunitarios. Necrosis en granulomas. Los granulomas tuberculosos pueden experimentar necrosis gaseosa. Es una necrosis central, en la parte central del granuloma. Este término gaseoso viene de caseum, que significa queso. Macroscópicamente se ve como un material granular blanquecino, que recuerda el queso o el requesón. Eso es macroscópicamente. Microscópicamente se ve como un material granular eosinófilo con pocas células. Es una forma, como ya lo hemos mencionado, una forma de necrosis coagulativa. Tenemos que algunos granulomas experimentan necrosis supurativa. O sea, no se forma caseum, sino se forma pus. En el centro del granuloma se forma pus. Se puede ver en el caso de la enfermedad por arañazo de gato y en el linfogranuloma venéreo. No necrosis gaseosa, sino necrosis supurativa. Vemos acá una zona de necrosis gaseosa, granuloma tuberculoso, material granular eosinófilo con pocas células. Luego, las células del granuloma propiamente dicho, que son histocitos epitelioides. Hemos dicho epitelioide significa parecido a un epitelio. Las células están muy pegadas unas con otras, de modo que parece un epitelio. De ahí viene el nombre de histocitos epitelioides.
Tenemos un collar de linfocitos rodeando el granuloma. Célula gigante tipo Langhans, célula grande, procede de macrófagos que han fusionado sus membranas y los núcleos están en la periferia, formando como una especie de collar. Célula gigante tipo Langhans. Tenemos también las células gigantes tipo cuerpo extraño. Aquí vemos otra célula gigante tipo Langhans. Los núcleos están en la periferia de la célula, formando una especie de herradura, aquí también. Bueno, vemos otros granulomas con células gigantes. Aquí también otros granulomas, varios granulomas con células gigantes. En este caso se trata de pulmón, se puede reconocer los septos alveolares. Parénquima pulmonar con granulomas, podría ser una tuberculosis. Vemos acá lo mismo. 2 granulomas, bueno, hasta 3. Es uno, este es otro granuloma y aquí tenemos otro granuloma. Por este lado vemos septos alveolares, se trata de pulmón, espacios alveolares. Vemos acá una célula gigante tipo cuerpo extraño, los núcleos están dispuestos al azar. Célula gigante tipo cuerpo extraño, los núcleos están dispersos en todo el citoplasma de la célula gigante y tipo Langhans se forma una especie de corona o una herradura y el collar de linfocitos que es muy típico del granuloma inmunitario. Acá un granuloma, forma redondeada, vemos los histocitos epitelioides, una célula gigante que tiene en su citoplasma 2 levaduras. Entonces vemos que estas levaduras han sido fagocitadas por una célula gigante. La célula gigante se forma por la fusión de los macrófagos, ya que esto facilita la fagocitosis de estructuras que son más grandes que el mismo macrófago. Acá vemos histocitos epitelioides formando un granuloma. Vemos acá los núcleos que son alargados o arriñonados. Las células están unas pegadas a las otras. Por eso se les dice células epitelioides. Necrosis caseosa, histocitos epitelioides y el collar de linfocitos de los granulomas de tipo inmunitario. Bueno, esto es una repetición de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Necrosis gaseosa, una forma de necrosis coagulativa, está relacionada con la isquemia. Se ve un material granular eosinófilo con pocos núcleos, muy pocos núcleos, y por fuera la reacción granulomatosa. Granuloma no inmunitario, se llama también a cuerpo extraño, hemos dicho que es causado por sustancias inertes que toman contacto con nuestros tejidos, y nuestros tejidos tratan de fagocitar este material inerte. Por eso se forman células gigantes, en un intento de fagocitar material que es en realidad más grande que cada histocito epitelioide, pero fusionando logran una célula mucho más grande que tiene mejor capacidad de fagocitosis de este material. Acá vemos hilo de sutura. Aquí se ve el hilo de sutura en forma curvada, aquí también se ve el hilo de sutura. Célula gigante, varios histocitos que están formando el granuloma. Granuloma por sustancias inertes. En este caso, tofo gotoso. Se forma un granuloma a cuerpo extraño. El material extraño está constituido por cristales de ácido úrico que precipitan en tejidos blandos. Entonces, este material fibrilar viene a ser el cuerpo extraño. Cristales de ácido úrico. Se ve como una estructura fibrilar y rodeando tenemos el granuloma. Estas células constituyen los histocitos. En algunos casos se puede ver células gigantes, ¿no? O sea, células que han fusionado sus núcleos para una mejor fagocitosis. Dejamos la inflamación granulomatosa y pasamos a los efectos sistémicos de la inflamación. ¿Cuándo una inflamación da efectos sistémicos? Cuando es una inflamación grave y diseminada. Empezando con la fiebre. La fiebre, evidentemente, es la elevación de la temperatura corporal causada por sustancias que son mediadores de la inflamación que se llaman pirógenos.
Piro significa fuego. Entonces, se trata de sustancias que elevan la temperatura corporal. Pueden ser exógenos, productos bacterianos, tipo lipopolisacáridos bacterianos y otras sustancias propias de las bacterias. Pirógenos endógenos. Son producidos por nuestro organismo, mediadores de la inflamación, producidos por nuestro propio organismo, tipo interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Actúan sobre células perivasculares del hipotálamo para estimular la síntesis de prostaglandina E2, que actúa sobre centros termorreguladores del sistema nervioso para la elevación de la temperatura corporal. Tenemos otro efecto sistémico de la inflamación: síntesis de proteínas de fase aguda en hígado. Cuando hay una inflamación severa, el hígado fabrica una serie de proteínas. La fabricación de estas proteínas es una consecuencia del proceso inflamatorio agudo severo. Pero a veces también sucede durante inflamación crónica, porque la inflamación crónica significa igualmente un proceso inflamatorio, pero de larga evolución. Entre estas proteínas tenemos proteína C reactiva, precursor sérico del amiloide, fibrinógeno, péptido regulador de hierro, tal como la hepcidina. ¿Y por qué el hígado sintetiza estas proteínas? Por acción de citoquinas inflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Estas citoquinas inflamatorias actúan sobre los hepatocitos para dar lugar a la síntesis de estas proteínas. Quiere decir que en una inflamación, en general, crónica o aguda, aumenta la concentración de proteínas en sangre. La elevación de proteínas en sangre en general y del fibrinógeno en particular da lugar a un aumento en el valor de la prueba de velocidad de sedimentación de la sangre. Esta es una prueba inespecífica de laboratorio. Cuando se eleva la velocidad de sedimentación de la sangre, significa inflamación. Puede ser crónica o aguda. Ya hemos dicho por qué. Por la mayor síntesis de proteínas en general del hígado. Ya hemos mencionado estas proteínas que se llaman reactantes de fase aguda. El aumento del precursor sérico del amiloide por tiempo prolongado predispone a amiloidosis secundaria. Entonces, el precursor sérico del amiloide en una inflamación crónica precipita en forma de fibrillas de amiloide a nivel extracelular, dando lugar a lo que se llama amiloidosis secundaria. Cambio en el hemograma, leucocitosis con desviación izquierda. Esto significa, en general, una inflamación aguda. ¿Por qué se produce? Porque se liberan hacia la sangre periférica neutrófilos y bastones o callados de la médula ósea. Se debe esto a acción de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Pero en este caso, el efecto es sobre células que ya existían en la médula ósea, neutrófilos y callados o bastones, ya existían. Hay excepciones en la leucocitosis con desviación izquierda. En la fiebre tifoidea tenemos, por el contrario, leucopenia con desviación izquierda. En infecciones virales vemos linfocitosis. Y en procesos alérgicos e infecciones por parásitos vemos eosinofilia. Estamos aquí mencionando sobre la liberación acelerada de neutrófilos y callados como células que ya existían en la médula ósea. Pero, ¿qué es lo que pasa en los procesos en los cuales la inflamación aguda se prolonga? Entonces, ahí tiene que haber nueva formación celular. Intervienen los factores formadores de colonia o factores estimuladores de colonias. Tenemos granulocitos y de granulocitos y macrófagos. Factores estimuladores de colonias granulocíticas y factores estimuladores de colonias granulocíticas y macrofágicas, mediante los cuales en la médula ósea se forman nuevas células de estirpe polimorfo nuclear y también de estirpe macrofágica o monocítica.
para que continúe por más tiempo la leucocitosis con desviación izquierda. Otros efectos sistémicos de la inflamación. Taquicardia, aumento de la presión sanguínea, esto al inicio de la inflamación, porque si la inflamación se hace más grave y se prolonga, más bien viene una disminución de la presión sanguínea como un preludio del shock. Tenemos en este caso shock séptico. Palidez y frialdad en la piel, que es una consecuencia de la vasoconstricción, escalofrío, somnolencia, anorexia. Evidentemente, somnolencia y anorexia son consecuencia de citoquinas inflamatorias en el cerebro. Efectos sistémicos durante la infección generalizada. Es lo que llamamos sepsis o septicemia. Septicemia significa paso de bacterias a la sangre. Evidentemente, si las bacterias pasan a la sangre, estamos hablando de una infección grave y generalizada. Una de las consecuencias de la septicemia es la coagulación intravascular diseminada. Se produce como consecuencia de un aumento de la trombogenicidad del endotelio y disminución de su actividad anticoagulante. Se predispone a la formación de coágulos sanguíneos en vasos muy pequeños. Eso se llama coagulación intravascular diseminada. Es una consecuencia grave de la septicemia. Factor necrosis tumoral en la sepsis responsable de la hipotensión que caracteriza al shock séptico. Se produce una estimulación en la producción de óxido nítrico. Estos efectos, coagulación intravascular diseminada por aumento de la trombogenicidad y la hipotensión, son causados no solo por el factor necrosis tumoral, sino también interviene la interleuquina 1. Pasamos al tema de reparación. Hemos hablado de inflamación aguda, inflamación crónica, efectos sistémicos de la inflamación. Pasamos a los procesos reparativos. Son los procesos que siguen después de que se haya resuelto un proceso inflamatorio agudo. O también pueden coexistir con procesos de inflamación crónica. Reparación por formación de una cicatriz. Significa reparación por medio de la formación de tejido fibroso. Y es lo opuesto a regeneración. O sea, el proceso de formación de una cicatriz es lo opuesto al proceso de regeneración, porque en la regeneración se forman nuevamente los elementos parenquimatosos, cosa que no pasa cuando se forma más bien una cicatriz. La reparación es por una cicatriz y no por regeneración. No se regeneran tejidos con destrucción severa durante el proceso inflamatorio. Se destruye el armazón de tejido conectivo que sirve de base para la regeneración. En cambio, si el tejido ha tenido una destrucción leve y se mantiene el tejido conjuntivo que constituye en el armazón del órgano, sí se puede producir la regeneración. Tampoco se regeneran tejidos sin capacidad proliferativa, como músculo estriado, cardíaco, músculo esquelético y neuronas. En el caso de neuronas, se produce más que una cicatriz, se produce un proceso de gliosis, proliferación de los astrocitos. En cambio, en otros tejidos sí se produce una cicatriz. Durante el proceso inflamatorio crónico pueden coexistir procesos reparativos, cicatrización y de destrucción tisular. O sea, se produce una fibrosis con producción de una cicatriz al mismo tiempo que continúa la destrucción tisular. Estamos hablando de una inflamación crónica. Vemos acá la diferencia entre regeneración y cicatrización. Cicatrización implica la formación de una cicatriz. En cambio, regeneración significa que se reproducen los elementos parenquimatosos y el tejido vuelve a ser lo que fue previamente al proceso inflamatorio. Tenemos en el caso de la piel. Destrucción leve, un proceso inflamatorio leve, solamente se daña el epitelio. Entonces, sí, este epitelio puede proliferar
y reemplazar estas células necróticas. Entonces decimos regeneración. En cambio, si la piel sufre una destrucción severa con un proceso inflamatorio más grave, entonces se forma una cicatriz. O sea, el tejido no vuelve a ser igual a lo que fue antes. Se forma una cicatriz. Regeneración hepática. Puede suceder por hepatectomía parcial. Hay hepatectomía parcial en una persona que quiere donar una parte de su hígado para algún otro paciente que lo necesite, o a veces por un tumor pequeño que puede ser curado por medio de una resección parcial del hígado. Los hepatocitos maduros remanentes empiezan a proliferar para reconstituir el hígado. Este es un proceso de regeneración, diferente a la formación de una cicatriz. Pero los hepatocitos maduros que están en condiciones de iniciar un proceso de mitosis para la regeneración necesitan una sensibilización previa. Esta está a cargo de la interleuquina 6 producida por las células de Kupffer. Esa es una especie de preparación para que estos hepatocitos maduros inicien un proceso de mitosis. El proceso de mitosis propiamente dicho es una consecuencia de la presencia de factores de crecimiento, tipo factor de crecimiento hepatocitario, factor de crecimiento transformante alfa y factor de crecimiento epidérmico. Vemos acá entonces el proceso de sensibilización, que es una preparación para el inicio de mitosis. Para que se inicie la mitosis, estos hepatocitos maduros tienen que pasar del estado G0 del ciclo celular al estado G1 para iniciar la proliferación. Entonces tenemos la sensibilización a cargo de la interleuquina 6 producida por las células de Kupffer y tenemos aquí ya las mitosis propiamente dichas como una consecuencia de factores de crecimiento que ya he mencionado y sus receptores. Tenemos acá, por ejemplo, receptor, esta R significa receptor del factor de crecimiento epidérmico y tenemos el receptor MET. El receptor MET sirve para el factor de crecimiento hepatocitario. Tenemos también la regeneración por proliferación de células progenitoras. Estamos hablando de la regeneración por proliferación de hepatocitos maduros. Esa es una forma. Tenemos otra forma de regeneración, que es por proliferación de células progenitoras, que son células STEM adultas. Sucede cuando la capacidad proliferativa de los hepatocitos maduros está deteriorada. Tenemos, por ejemplo, una hepatitis muy severa que ha producido una destrucción masiva de hepatocitos. Entonces, no basta para la regeneración que empiece una proliferación de los hepatocitos maduros, sino que se tiene que recurrir además a la proliferación de células STEM adultas, o sea, células madre que estén presentes en el tejido hepático. ¿Dónde se ubican estas células STEM adultas o células progenitoras? Se ubican en los conductos de Hering. También se les llama células ovales por la forma del núcleo. Los conductos de Hering son conductos del hígado intermedios entre el canalículo biliar y el conducto biliar del espacio porta. Son unos conductos intermedios y ahí se ubican células STEM adultas, o sea, células STEM que son capaces solamente de regenerar células de los conductos biliares y hepatocitos. No son como las células STEM de la médula ósea, células STEM multipotentes, ni tampoco como las células STEM embrionarias, células STEM totipotentes, sino son células STEM específicas de un determinado tejido, en este caso del hígado. Vamos a continuar con el proceso de formación de una cicatriz. Hemos hablado de la regeneración como una forma de reparación, pero ahora vamos a mencionar otra forma de reparación, que es la formación de una cicatriz. Se inicia con la eliminación del tejido dañado o necrótico por parte de las células fagocíticas, primero polimorfonucleares y después monocitos.
El tejido necrótico por sí mismo induce inflamación y esta inflamación sirve para eliminarlo. También debe formarse un tejido intermedio, que es una base de la cicatriz. La base de la cicatriz se llama tejido de granulación, que es un tejido temporal. Para la formación del tejido temporal tienen que formarse nuevos vasos sanguíneos, o sea, suceder un proceso de angiogénesis, porque el tejido de granulación tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. También tiene que producirse la migración y proliferación de células parenquimatosas o de fibroblastos. En el caso de células parenquimatosas, estamos diciendo que se habla de regeneración y en el caso de fibroblastos de la formación de una cicatriz. Vemos aquí etapas de la reparación mediante la formación de una cicatriz. Tenemos una zona necrótica, primero una inflamación aguda para que los polimorfonucleares primero y los histocitos después fagociten todo el tejido necrótico. Después de esto viene la formación del tejido de granulación, que es un tejido intermedio, un tejido temporal, que va a terminar por desaparecer para dar paso a la cicatriz propiamente dicha. Continuamos con la formación de una cicatriz. Se tiene que producir la síntesis de proteínas de la matriz extracelular y el depósito de colágeno para lograr que de manera progresiva el tejido de granulación vaya desapareciendo y quede una cicatriz en su lugar. Después viene un proceso que se llama remodelación tisular, en el cual se forma matriz extracelular, se deposita colágeno y al mismo tiempo hay una acción enzimática de degradación del tejido por parte de colagenasas y otras enzimas que degradan la matriz extracelular. Por eso se llama remodelación. Se empieza primero solo con procesos sintéticos, o sea, formación de tejido conjuntivo, pero después vienen procesos sintéticos y procesos de degradación a la vez. Esto se llama remodelación tisular. No solamente se forma tejido conjuntivo, sino que al mismo tiempo se produce la degradación del mismo. Después viene el proceso de contracción de la herida. Esto no sucede siempre. Sucede solamente en algunos tipos de cicatriz. Vamos a ver más adelante en qué tipos de cicatriz se produce la contracción de la herida. Es una consecuencia de la acción de miofibroblastos. La contracción disminuye el área de la herida. Como repito, no todas las heridas sufren contracción. Vamos a ver más adelante cuáles sí las sufren. Los miofibroblastos son fibroblastos que tienen aparato contráctil, tienen elementos de actina y miosina, tienen miofibrillas, por lo tanto tienen capacidad contráctil. Son fibroblastos con capacidad contráctil, por eso se llaman miofibroblastos, pero al mismo tiempo mantienen su actividad sintética. El fibroblasto puede formar todas las fibras del tejido conjuntivo, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras de reticulina, y al mismo tiempo el miofibroblasto tiene una capacidad contráctil. Posteriormente viene la adquisición de resistencia de la herida. Es ya prácticamente uno de los procesos finales en la formación de una cicatriz. Depósito continuo de tejido fibroso y remodelación del mismo. La adquisición de la capacidad tensil de la cicatriz. Vemos acá una comparación entre regeneración y cicatrización. Los dos implican reparación de un tejido dañado. ¿Qué implica la regeneración? Significa mitosis de los componentes parenquimatosos. Tenemos básicamente dos tipos de tejidos que pueden experimentar regeneración. Tenemos los tejidos que están compuestos por células lábiles, que son los epitelios y también la médula ósea, que son tejidos que a lo largo de la vida están siempre sufriendo mitosis. Todo el tiempo están sufriendo mitosis. Entonces son tejidos lábiles o tejidos formados por células lábiles. Repito,
son los tejidos epiteliales y la médula ósea. Después tenemos los tejidos estables, que son los tejidos que tienen una proporción ínfima del total de sus células en mitosis a lo largo del tiempo. Es alrededor del 1%. Tenemos el caso del hígado, el caso del riñón y el caso del páncreas. Un porcentaje mínimo de sus células está proliferando a lo largo del tiempo. Por eso se dice que es un tejido estable. Pero si se necesita, si sufre algún tipo de daño, estas células de los tejidos estables pueden ingresar a un proceso de mitosis para producir la regeneración. Tenemos el caso de la regeneración compensatoria de la hepatectomía parcial. Puede suceder en el hígado, puede suceder en el riñón, puede suceder en el páncreas. Y acá tenemos el proceso de cicatrización, en la cual se forman heridas en las cuales ha habido mucha destrucción de tejido o un daño que implique una destrucción extensa del tejido que impide que se produzca una regeneración y se tiene que producir un relleno de tejido conjuntivo, que viene a ser la cicatriz. Un proceso similar sucede en la inflamación crónica, en la cual los procesos son iguales a la formación de una cicatriz, pero tienen lugar de una manera difusa. Acompañan a la inflamación crónica. Vamos a ver algunos eventos que tienen lugar durante la formación del tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido intermedio que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y es muy edematoso. Como tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, tiene que producirse un proceso de angiogénesis, que significa neoformación de vasos sanguíneos, pero en tejidos adultos. También se llama neovascularización. Y se puede comparar con la neoformación de vasos en el embrión, que se llama vasculogénesis. Los vasos sanguíneos preexistentes, cercanos al tejido a reparar, emiten yemas hacia la zona de neoformación vascular y o reclutan células endoteliales precursoras recirculantes procedentes de la médula ósea. Entonces, los vasos del tejido de granulación tienen como origen los vasos sanguíneos preexistentes o células endoteliales precursoras que proceden de la médula ósea. Tenemos acá, entonces, un esquema para ilustrar los dos orígenes. Yemas vasculares que se originan de brotes de vasos sanguíneos preexistentes y también intervienen estas células endoteliales circulantes que proceden de la médula ósea. Durante la vasculogénesis, que hemos dicho que se produce en el embrión, se produce la proliferación de precursores endoteliales denominados angioblastos, que forman una red vascular primitiva. Las células precursoras endoteliales pueden originar endotelio, pericitos y células musculares lisas de la pared vascular. Entonces, estos precursores endoteliales pueden dar lugar a todas las células del vaso sanguíneo, no solamente al endotelio, sino también al resto de células de la pared del vaso sanguíneo. O sea, pericitos y células de la capa muscular lisa. Tenemos acá el caso del embrión. Podemos partir de los hemangioblastos, que son células mesodérmicas embrionarias que van a dar lugar tanto a precursores de los vasos sanguíneos en el mismo embrión como a las células madre hematopoyéticas del embrión, que primero parten del saco vitelino, pero después se ubican en órganos de hematopoiesis fetal como el hígado. Angiogénesis a partir de vasos preexistentes. Esto sucede en el adulto. Los vasos sanguíneos preexistentes, como ya lo mencionábamos, emiten yemas dirigidas a la zona a reparar. Y de estas yemas nacen vasos sanguíneos para formar el tejido de granulación.
hacíamos hincapié en la gran cantidad de vasos del tejido de granulación. Primero tiene que suceder en el vaso que va a dar lugar a alguna de las yemas para formar el tejido de granulación, una vasodilatación, que puede ser consecuencia de la acción del óxido nítrico. Hemos mencionado que los vasos sanguíneos del tejido de granulación son edematosos, quiere decir que son vasos muy permeables. Sale líquido rico en proteínas, es una consecuencia del factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces el tejido de granulación es edematoso. Tiene que suceder la degradación de la membrana basal de los vasos sanguíneos cercanos a la zona a reparar. Y esta degradación de la membrana basal está a cargo de enzimas tipo metaloproteinases. Entonces, la misma célula endotelial puede degradar la membrana basal y se inicia las yemas vasculares. Vamos a ver algunos esquemas. Se interrumpe el contacto célula-célula en el endotelio por medio del activador del plasminógeno. Entonces, las células endoteliales pierden contacto entre sí para que se inicie la formación de la yema y puedan migrar hacia la zona donde está el tejido a reparar. Detrás del frente de migración tiene que haber proliferación de células endoteliales para que la yema se alargue, sea cada vez más larga y se forme la red vascular del tejido de granulación. Vamos a ver acá, entonces, la formación de una yema. Partimos de un vaso preexistente y imaginamos que en esta zona está el tejido que se debe reparar. Entonces, en esta zona se tiene que formar tejido de granulación. Se forma una yema, una evaginación del vaso que va creciendo de manera progresiva para formar los vasos del tejido de granulación. Primero son muy edematosos, como estamos indicando. Después el edema regresiona y los vasos sanguíneos maduran. Estos vasos sanguíneos son muy permeables porque son inmaduros. La pared es muy delgada. La maduración de las células endoteliales es una consecuencia de la inhibición del crecimiento y la remodelación de tubos capilares. Tiene que formarse una pared vascular adecuada para completar la angiogénesis. Entonces, tiene que estabilizarse la pared vascular y tienen que añadirse otros elementos que la forman, como los pericitos, células musculares lisas y la matriz extracelular. Esto implica maduración de la pared del vaso. El vaso, al madurar, deja de tener permeabilidad vascular y de dar lugar a una extravasación de líquido rico en proteínas. Mencionábamos que el edema es una consecuencia de la acción del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? El edema del tejido de granulación cuando recién se ha formado. Este edema desaparece cuando la pared de los vasos se estabiliza, cuando la pared de los vasos adquiere otras células y no es solamente endotelio. Al comienzo solamente es endotelio y es muy permeable, pero después la pared del vaso madura. Se añaden otras células que forman la pared vascular, tipo pericitos y células musculares lisas. Vemos acá entonces la formación de una yema. La célula endotelial tiene que liberarse de sus uniones a las otras células vecinas para poder migrar y dar lugar a la yema. Y las células endoteliales que quedan tienen que proliferar para poder brindar más células endoteliales y se produzca el crecimiento de estas yemas y termine formándose una red vascular que es la red del tejido de granulación. Al comienzo, los vasos son muy delgados, son inmaduros, pero después la pared se estabiliza porque adquiere el resto de elementos de su pared.
Bueno, hablamos de la extravasación de líquido en vasos neoformados. Aquí vemos en este esquema que estos vasos neoformados tienen células endoteliales que están proliferando. Ya mencionamos que eso sucede detrás del frente de migración a nivel de la pared del vaso preexistente, pero también en las mismas yemas vasculares. Vemos acá un tejido de granulación para compararlo con el tejido viable que ha dado lugar a las yemas vasculares. Entonces, en el tejido viable están los vasos preexistentes, a partir de los cuales se han formado yemas vasculares que se dirigen a la zona a reparar para la formación del tejido de granulación. Vemos acá tejido de granulación recién formado a partir de tejido conjuntivo viable, en el cual se encuentran los vasos de los cuales han partido las yemas hacia la zona a reparar, tejido de granulación. Acá se ve exudado fibrino leucocitario. Son los restos del proceso inflamatorio agudo que destruyó el tejido y en un intento de reparación se ha formado tejido de granulación que después va a dar lugar a una cicatriz. Finalizo el quinto video del capítulo de inflamación y reparación.